La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. No hay revolución sin teoría revolucionaria. No hay programa de gobierno sin teoría de gobierno, sin plan de gobierno. No hay acción eficaz de transformación sin ideas, sin planes, sin estrategia. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com. Más que un blog, la página en donde están nuestros programas Horror a la oligarquía y el temido libro El chavismo según Chávez. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. Estamos en Twitter con @ungrano-de-maíz y @elaradoyelmar. Y en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio en Miranda, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Radio Unión y Radio Catabre, y allá en Cantaura, Estado Anzoátegui, la emisora Radio Chamariapa. El correo electrónico, elaradoyelmar@gmail.com. Muy bien, Humberto. ¿Cómo andamos? Perfecto. Toby, ¿todo bien? Bueno, ¿terminó el Congreso de la Patria? Oye, no sé. No, ¿No? Bueno, pero ayer fue como un acto de... Fue un corte. De cierre. bueno, eso está cerrado antes de que lo abrieran, pero sería un natimorto. Claro, porque el Congreso de la Patria es, o debería de ser, el enfrentamiento entre dos poderes. Pero uno de los poderes, el representado en el gobierno, está desinflado, no quiere enfrentarse. Sí. Entonces lo que hace son distracciones que llegan, forman un congreso, unos delegados y tal, después la dirección política renuncia, claudica, abdica de dirigir y deja eso en unos difusos movimientos sociales que es un mismo engaño como aquel de Pueblo. Sí. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces lo mataron. Es dramático eso, ¿no? Un gobierno que no quiere gobernar. Y unos dirigentes que no quieren dirigir. Sí. Un gobierno atrapado, secuestrado en su propio pragmatismo. ¿Qué le parece ese título para mañana? Bueno, hagámosla para mañana. Bueno, dale. No adelantemos mucho más, pero yo me acuerdo el día de la plenaria, al presidente Maduro, bueno, y ayer también en la Plaza Bolívar, en el acto que hizo en la Plaza Bolívar, que encabezó el presidente, pidiéndole a los movimientos sociales y a los delegados allá en el poliedro que les tiren una línea, que les digan qué es lo que hay que hacer. Bueno, pero lo mismo... O sea, una muestra de agotamiento ya impresionante, ¿no? Pero es propio del pragmatismo, es propio del pragmatismo. El pragmatismo es primo hermano de el oportunismo, sí. ¿Verdad? Y agota la teoría, no puede, es enemigo acérrimo de la precisión teórica. Sí, del rigor. Del rigor. Bueno, viejo, arranque entonces con el texto rojo de hoy, texto rojo y subversivo que hemos intitulado El Congreso que propone Jagua es otra distracción. Oh. Dale. La ética, la moral, son normas con una gran carga histórica y, por tanto, de clases sociales. La ética está sumergida en la lucha de clases. Esa es su fuente. Antaño, la clase social que dirigía a la humanidad la impregnó con la ética de que la esclavitud era natural, legal, y así José Leonardo Chirinos y Bolívar eran unos delincuentes, unos corruptos. Ogaño, la clase social que dirige a la humanidad, los capitalistas, nos han hecho adoptar la creencia, la ética, de que apropiarse del trabajo ajeno, de la riqueza social, que lesionar la naturaleza al punto de acabar con la vida y convertir la relación humana en una lucha de todos contra todos, es ético. Y así las rebeliones de los pobres son ilegales, son corrupción.
hay que decir algo ahí rápidamente. La rebelión de los pobres... Hay que decir que es Ogaño. ¿Qué significa Ogaño? Parece una grosería. Anda, vete para el Ogaño. El Ogaño es ahora. Y antaño allá. Mira, ajá. Pero fíjate una cosa. Eso de la rebelión de los pobres en contra del sistema tiene mucho que entender. Desde el Picure, sí, en el Guárico, es una rebelión en contra del sistema. Mala a no lo pone en peligro realmente, hasta un motorizado que le lleva la cartera a una vieja maya en una esquina, sí. Todo eso son rebeliones malas. La función del político revolucionario es darle cauce a todas esas rebeliones, ¿verdad? Y hacer las políticas. Claro, entonces ahí se eleva Ahora ahí entra otro detalle, que es la renuncia a hacer política del gobierno, pero eso es para mañana. Sí. Ahora fíjate, ¿cuál es la esencia de la clase dominante, la esencia psíquica y teórica de la clase dominante? Decir que sus principios éticos son naturales y son perennes. Inmodificables. Ahistóricos. Sí. Esa es la clave de la dominación. Entonces, cuando te dicen honesto, bueno, honesto, pero depende de qué. Sí. Fíjate que ahí demuestra que Bolívar era considerado deshonesto. Pero eso es verdad, eso está escrito por la clase dominante de aquella época, sí. Un monstruo y tal, porque atentaba contra la base económica que era la esclavitud. Sí. Bueno, y por eso se habla de un capitalismo bueno, de un capitalismo que cumpla ciertas reglas, y andan buscando los socialdemócratas en el mundo capitalistas que no roben, cuando la esencia del capitalismo es el robo. Pero fíjate, Bolívar, ¿por qué se hace grande? Porque va a la esencia, eso nos va a servir para el párrafo final, a la esencia de aquel sistema, que era la esclavitud. Sí. Había otras rebeliones que no iban a esa esencia y eran atrapadas por el sistema. Cuando él llega y rompe eso, pues puede hacer la revolución. Equivale ahorita a ir en contra de la propiedad privada de los medios de producción. Claro. Es el socialismo de verdad, y la conciencia de eso. Sí. Está bueno creo que está bueno incluso relacionarlo con algo que está tan de moda ahora. Esto de que la ética y la moral son parte de la lucha de clases, o sea, están sumergidas en la lucha de clases, porque ahora estamos viendo lo de los papeles de Panamá, y entonces anda todo el mundo escandalizado de cómo políticos y dirigentes deportistas, por qué creaban cuentas en Panamá, cuentas offshore para no pagar impuestos. Y nadie critica, ni siquiera los políticos supuestamente revolucionarios, es la esencia del capitalismo. El capitalismo no solo evade impuestos, asesina, depreda la naturaleza, hace los crímenes más horrendos con tal de que les dé lucro, de que funcione. Y me parece que es importante para poner en claro esos conceptos, ¿no? Pero fíjate una cosa, lo que tú traes al tapete de la discusión es lo siguiente: ¿cómo funciona el capital, el dinero? Decía Marx, y perdonen el oxímoron, la pedantería, que los burgueses son meras personificaciones del capital. Es decir, quien los domina es el dinero. Si por un arte de magia agarramos al zancudo, a Humberto o a Saturno y le damos unos 500 millones de dólares, le cambia. Es como venderle el alma al demonio. Entonces piensa, ¿qué hago con esto? Sí. Entonces lo que se sacaba un cuadro antiguamente, no sé si todavía están sacando cuadros, los pobres que se sacaban un cuadro se volvían locos y empezaban a beber y a brindar y gastaban. Pasa mucho con los futbolistas, gente que se vuelve loco, compra un Ferrari. Exactamente. Pero los grandes corruptos, esos que están en los papeles de Panamá, consiguen la plata y dicen, ¿qué hago? Voy a invertir. Se buscan una agencia de inversión, eso es lo que pasó ahí. Claro. Macri, el otro, más nada. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Dándole la circulación al capital. Sí. Es decir, son víctimas del capital, no podían hacer otra cosa. Antiguamente, antaño, no Ogaño, existía un sistema que era el español, que era atesorar. Sí. Entonces el oro lo tenían en las bóvedas y tal. Ahora es circular. Bueno, eso es lo que estaban haciendo, es el capitalismo. Por cierto, Evaristo, yo no sé si él oye esto, Evaristo Marcano se dio cuenta ya
de que la guerra económica no es una guerra difusa y tal, sino es la guerra contra el capitalismo. Entonces, esta gente que dice guerra económica y estimula el capitalismo está alimentando su propio enemigo. Esta gente, digo, el gobierno. Dele, continúe, Zancudo. Lo bueno y lo malo son conceptos históricos que deben ser ubicados en la ética propia de las clases en pugna. Luchar contra la esclavitud es bueno, aceptado para unas clases sociales y subversivo para otras. Luchar contra el capitalismo será bueno o malo dependiendo de la ubicación en la lucha social. Matar es bueno dependiendo de quién lo haga y cómo lo justifique. Si es a unos delincuentes que se rebelan contra la explotación, siguiendo los mismos principios éticos del capitalismo, es decir, atracando al prójimo, es ético, es aceptado. Matarlos, ¿no? Sí, sí. Esos delincuentes cometieron el delito de develar la esencia del capitalismo, rompieron las reglas. Si esos mismos delincuentes, digamos un PRAN, deja de atracar a sus semejantes a mano armada y monta una empresa capitalista para atracarlos legalmente, en ese caso es un gran señor. No importa si contaminó, si condenó a cientos de obreros a la miseria. Ya estamos en condiciones de hablar de la ética de los desposeídos, de los pobres de la tierra, y de la ética de los apropiadores, de los explotadores, de los capitalistas. Veamos. La ética revolucionaria, la que intenta fundar un nuevo mundo, es la ética del deber social, del sentido de pertenencia a la sociedad, a la naturaleza, a la biosfera. Para esta ética, el bien social y el bien individual se complementan. Si perjudica a la sociedad, a la vida, es malo. El individuo debe realizarse en el bien social. La ética capitalista es la del egoísmo. Se puede resumir en: si da lucro, es bueno, es aceptado, es ético. De esta forma, arremeter contra la vida, contra la humanidad, se medirá por la cantidad de dinero que puede reportar. Si uno llega, ya leíste las dos éticas, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces fíjate, y examina los grandes hombres de la humanidad, a Cristo, Bolívar, Chávez, Lenin, el Trotsky, el Che, Fidel, es gente guiada por sentimientos sociales, que es lo que el Che llamaba amoroso. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, cuando un político llega y revolucionario y empieza a divorciar, a separar lo individual de lo colectivo, empieza a sacar cuenta: oye, si digo esto me votan, si digo esto la plata me la van a descubrir allá en Panamá, no sé qué tal. Entonces, la clave del revolucionario es el pensamiento social. Y este gobierno y este partido socialista y tal, la dirección, no tienen pensamiento social, están pensando en lo individual, es decir, la ética del capitalismo. Claro. Con este marco ético tenemos una referencia para movernos en la realidad. No es un instrumento perfecto, tendrá fallas, es factible de antinomias, aporías, contradicciones de razonamiento, pero es una guía útil para no dar batallas políticas que beneficien a lo que queremos atacar, sustituir. Según lo anterior, andar persiguiendo corruptos y no atacar al capitalismo que les dio origen es, para decirlo menos, una candidez. Perseguir corruptos, es decir, a quien llevó al extremo la ética del capitalismo, y simultáneamente construir alianza con los burgueses, con los corruptos legales, es un fraude y una distracción de la batalla de los desposeídos. Sí, eso es así. Incluso hablar de corrupción y de que se va a perseguir la corrupción esté donde esté, y tener a Pérez Abad, un burgués, un ladrón, de ministro de Economía, de vicepresidente del área económica, es una contradicción flagrante. O sea, no hace creíble la lucha contra la corrupción. Pero ven acá. Ojo, ese es un ejemplo nada más pero del yo de Pérez quería Abad. comentar a manera de superficial, Uh-huh. un amigo que trabaja en la SUNDE, hay que decir que el jefe de la SUNDE es el ministro de Economía. ¿Qué es un DEP? La superintendencia de precios. ¡Ay! El jefe de la SUNDE viene siendo el ministro Pérez Abad, Uh-huh. en la escala. Me dijo el amigo que trabaja allí que la SUNDE desapareció de las calles totalmente. Tantos 3.000 trabajadores, él me dio la cifra, no la tengo ahorita, no recuerdo, pero ya no están. Si tú llevas al absurdo ese planteamiento de perseguir la corrupción y terminas con todos los corruptos con una varita mágica, pero no terminas con el capitalismo, sigue la corrupción. No terminaste con los corruptos. No terminaste con los corruptos. Entonces, fíjate tú, sospéchese, esto que fíjate, sospéchese
de los que persiguen la corrupción y no persiguen al capitalismo. Ujú. La causa R era así. Era Oye, Paladín. Paladín persiguiendo corrupto y corrupción aquí, corrupción allá y tal. Y fíjate dónde terminó Velázquez y la causa R, ¿verdad? No, y bueno, para ir... Yo me Alfredo Peña. Los gobiernos, Collor de Mello, Carlos Andrés, Menem, su discurso era contra la corrupción. De los gobiernos, estamos hablando de los gobiernos más corruptos de América Latina. Y de pasada evitan la lucha de clase. Evitan la lucha de clase, la revolución, pues. ¿Sí? Distraen, por eso se pone distraen a la sociedad persiguiendo a los robagallinas. Porque por más que roben, miles de millones no están robando nada comparado con lo que roba el capitalismo del sistema, que nos roba en vida, en tiempo. Sí, claro. Bueno. Sí. No, y comparado por un ejemplo sencillo, bueno, ni tan sencillo, comparado con la Gold Reserve, que va a destruir todo el sitio donde está la biosfera de Venezuela, el agua vegetal y vida animal que está en esa zona de Guayana, el agua, en el arco minero. No me toque ese tema. Avanti. Elías Jagua propone. No, pero espérate, para decir algo del el ecocidio y lo que usted habla allá de Guayana y tal. El fondo de eso es la misma ética o psiquis capitalista. El hombre aislado como individuo y aislado como especie. Fíjate que él piensa que no importa, ¿verdad?, las demás especies. Lo que importa es la especie humana, nada más. Y dentro de la especie humana importa él como individuo. Entonces tú ves unos absurdos como este. Si tú ves una casa donde no hay un insecto, ni una lagartija, ni una arañita, nada, eso es una casa limpia y tal. No, es una casa aislada de la vida. ¿Entienden cómo es? Sí, sí. Entonces, el concepto, por ejemplo, una fruta que tenga un gusano, una guayaba con gusano, ahí está la otra especie apareció. No, esa es una fruta sana, donde está la vida progresando. Sí. Entonces todos esos conceptos salen del mismo concepto de el hombre egoísta, aislado. Elías Jagua propone rebelarse contra la corrupción. Leamos un párrafo de su escrito publicado en Aporrea el domingo 18. Comillas, somos nosotros mismos los que tenemos que rebelarnos contra este fenómeno contrarrevolucionario. Yo aspiro, más temprano que tarde, que se realice un congreso del PCV para discutir y decidir sobre formas de combatirlo y establecer nuevos referentes en el marco de una ética cristiana, bolivariana, socialista y chavista que anime sobre todo a nuestra juventud a seguir construyendo una cultura del trabajo y un modo modesto de vivir bien. Cierre de comillas. Fíjate tú una cosa que da, si no fuera tan dramático, ¿verdad? Pero fíjate, esa política de persecución, eso que habla Elías Jagua, es una excusa para una persecución política. Están usando la corrupción para una persecución política. Y les va a pasar como aquel Robespierre allá en Francia. Sí. La guillotina se los va a llevar en los cachos. Eso que están haciendo ahí es un canibalismo. Señor, cuando vayan a establecer esa norma, Elías Jagua queda guindando con el problema de la niñera. Yo digo que eso no es corrupción, ¿verdad? Pero hay otra gente que va a decir que es corrupción. ¿Quién juzga eso? La clase, eso, y si es el otro gobierno, que venga otro gobierno de la MUD, por ejemplo, que tiene otra norma ética, ahí queda guindando un gentío. Entonces hay que establecer bajo qué ética se está discutiendo. Igual es interesante, coincidiendo con esto que decís vos, pero es interesante que proponga por lo menos Elías un congreso del PSUV para discutir las formas de combatirlo. Es por lo menos alentador de que busque un espacio en el que se puedan discutir estas cosas. Bueno, discutir es que haya gente que piense como nosotros y habrá otros que pensarán como él, ¿no? Pero por lo menos que se busque un espacio donde se pueda discutir esto y no el ataque como en su momento fue con el comienzo del gobierno de Maduro, que como vemos no terminó en nada. Terminaron abrazados de los capitalistas, los más corruptos de todos, y no haciendo nada con la corrupción. Pero mira, saltando la talaquera, y dicho sea,
muchos que nos atacaron en Aporrea, ahora saltaron la talaquera primero. Sí. Estos van a saltar, estos son agentes. Sí. Los emisión vaina ahí, Sí. y tal un poco este ahí atacándonos, bueno, vieron la cuestión. ¿Ah? Se verán cosas, dice la Biblia. Se verán horrores. Dele, cierre que se nos está yendo el tiempo, vamos. Ojalá se dé este congreso que propone Jagua, y ojalá agarren el toro por los cachos y comiencen atacando las bases éticas que sustentan desde el robagallina, el bachaquero, hasta el supermillonario que robó dentro de la legalidad capitalista o fuera de ella, pero siempre siguiendo su precepto ético. Ojalá este congreso de Jagua retome el abandonado camino de la ética de Chávez, de fundar un mundo donde todos vivamos como hermanos, donde ser rico sea inútil, innecesario, porque todos tendrán sus necesidades satisfechas y nadie se apropiará del trabajo de todos. La lucha contra la corrupción sin luchar contra el capitalismo es lucha bufa. Pero fíjate una cosa, volviendo a esto que hablaba el uruguayo ahí de Jagua. Jagua tiene gran mérito. Quien ha asomado la posibilidad de una discusión con más profundidad que el descrédito y la superficialidad es Jagua. La otra vez dijo, nos equivocamos cuando pensábamos que la recompensa material iba a producir conciencia revolucionaria. Sí. Lo dijo. Entonces, eso era el pie para una gran discusión. No ha tenido repercusión ahí y no ha corrido riesgo. ¿Entiendes? Ahora, plantea esto, es profundo. Bueno, si ese Congreso discute en contra del capitalismo y la relación entre Pérez Abad de ministro y el bachaqueo, sí. Todas esas cosas las discute, oye, será un gran Congreso y él pasará a la historia, pero si hacen como el Congreso de la Patria, lo distraen y lo marean ahí con movimientos sociales y no sé qué cosa y tal, sin hacer propuestas, será algo más de la gran tragedia de este gobierno. Sí, perfecto. Bueno, vamos, Zancudo, vamos a decirle a Humberto que desde que esté donde esté, tiemble de indignación y diga su frase final para este programa. En alemán, por favor. ¡Ay, pues viejas son John de la puta con ahí! La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas, temblar, viva la libertad.